Hola amigos, saludos y bendiciones para todos. Les habla la pastora Leymar de González. Para mí es un privilegio poder estar esta semana con ustedes en esta porción de la Parashá. Y es que hoy nos corresponde estudiar la Parashá número 7, la cual se titula Vayetse y significa salió. Esta Parashá la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 28, a partir del versículo 10 hasta el capítulo 32, versículo número 3. Primeramente vamos a hacer un breve recuento para poner en contexto lo que estudiamos en la Parashá de la semana pasada. Y es que la Parashá de la semana anterior culminó diciendo cuando Jacob ya estaba listo para salir de su casa. Esto se debe a través de la enemistad que tenía con su hermano Esaú. Pero Jacob tenía o salió con la bendición de su padre. Lo dice en Génesis 28, versos 3 y 4. El Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé de la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que mora, que Dios dio a Abraham. Jacob parte de su casa, pero él parte con la bendición que su padre le había entregado. Y esta es la bendición que primeramente se le dio a Abraham, a Isaac y luego Jacob. Dicho esto, vamos a ver cuáles son los episodios que vamos a estar estudiando en esta Parashá. Primeramente, el sueño profético de Jacob. Cuando Jacob llega a Harán, Jacob encuentra a Raquel. Jacob trabaja por Raquel. Cuando Raquel cede a Jacob a Lea, cuando Raquel pide tener hijos, los hijos de Lea, cuando Jacob recibe a Raquel, Lea vuelve a dar a luz, y cuando Jacob refiere los engaños de Labán. Dicho esto, entremos entonces en el capítulo 28 y nos vamos a ubicar en el versículo 10. Este primer episodio se llama El sueño profético de Jacob y dice de la siguiente manera: Jacob pues salió de Beerseba y se dirigió a Harán, y llegado a cierto lugar, pasó allí la noche, porque ya el sol se había puesto. Tomó una piedra del lugar y la puso por su cabecera, y se tendió en aquel lugar. Vemos que se menciona la palabra lugar, y pareciera ser que geográficamente no tenemos una ubicación definida. Pero vamos a ver cuál es el significado de lugar en hebreo. Lugar proviene del hebreo makón, que significa asiento, habitación, lugar, un fijo, un lugar o como una morada. Si vemos esto, Jacob no estaba desorientado, ni mucho menos llega a este lugar por casualidad o porque simplemente ya se acercó la noche y él debía posar allí. Para nada. Todo esto lo estaba haciendo el Dios eterno. El Padre estaba preparando ese escenario profético para que los cielos se abrieran sobre la vida de Jacob y que el Dios eterno pudiera confirmarle la palabra que ya le había dado Isaac a su hijo. Veamos qué dice Génesis 22, capítulo 22, versos 3 y 4. Y Abraham se levantó temprano por la mañana, enalbordó su asno y tomó consigo a 2 de sus siervos y a su hijo Isaac. Luego cortó troncos para el holocausto, se levantó y se fue al lugar que le había dicho el Eterno. Al tercer día Abraham alzó sus ojos y divisó el lugar desde lejos. Es decir, este lugar era el monte Moriah, donde anteriormente Abraham había ido para sacrificar a Isaac, que luego este lugar era donde se iba a construir el templo. Seguimos con el episodio y dice el versículo 12: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. La palabra escalera se traduce en hebreo como sulam,
¿Qué es un Sulam? Es esa conexión entre la dimensión de lo eterno y lo natural, donde lo eterno influye sobre lo natural. Es decir, todo este escenario profético se estaba preparando porque se iba a marcar un antes y un después en la vida de Jacob. En Juan 1:51 dice: de cierto os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre. Luego que Jacob entra en este sueño y ve este Sulam, viene lo que es la confirmación del pacto. Y dice el verso número 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. El Dios eterno le dijo a Jacob: yo estaré contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Es decir, la cobertura y la protección divina del Padre eterno iba a estar con Jacob. Aquí vemos entonces la confirmación de este pacto. Ahora vamos a ver en el libro de Génesis donde le habla y donde le da la palabra el Padre a Abraham y a Isaac. En Abraham lo vemos en Génesis 22, versos 17 y 18, que el Dios eterno le dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y a Isaac le da la promesa en Génesis 26, verso 2 al 4. Y se le apareció el Eterno y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te daré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Es decir, ya Jacob no solamente tenía la bendición por parte de su padre, sino que ya el Dios eterno le confirma la palabra, le confirma lo que ya le había dicho a través de Isaac. Y vemos dos puntos importantes aquí, y es cuando él le dice que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti se refiere a tu legado para el mundo, es decir, cuál iba a ser ese legado que Jacob iba a dejar en la tierra como hijo, como esposo, como padre, y en tu simiente es a través de Yeshua, es decir, a través de esa cultura. ¿Cuál era ese legado que Jacob iba a dejar a través de esa promesa que se le había sido entregada? Seguimos en el capítulo número 28 del libro de Génesis, verso 16. Luego dice que despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Eterno estaba en este lugar y yo no lo sabía. La palabra despertó o despertar proviene del hebreo ur, que significa iniciar algo. Es decir, esto iba a marcar un antes y un después en la vida de Jacob. Lo profético primero te despierta para luego levantarte, es decir, sacarte de la condición en la que estabas para llevarte a una condición mayor. Aquí entonces Jacob escucha la voz del Dios eterno, los cielos se abren sobre él, una nueva dimensión se abre sobre su vida y viene la palabra y viene la promesa, pero ahora con mayor fuerza, con un mayor potencial, porque viene de parte del Dios eterno. Entonces aquí se confirma que Jacob había sido escogido desde el vientre de su madre para ser un portador y para extender la bendición que se había dado desde Abraham. Ok, lo profético. ¿Qué pasa con este sueño profético de Jacob? Vamos a ver tres palabras fundamentales en esto.
Y es que lo profético trae activación, impartición y proyección. ¿Qué es activación? Activa la naturaleza del reino en nosotros, es decir, la esencia de un nuevo hombre. Y esta naturaleza es profética, sacerdotal y gubernamental. Impartición. Esto es cuando lo profético me toca, me activa en un despertar, pero luego viene la impartición para levantarte y sacarte de la condición en la que estás y establecerte en lo que Dios dijo que iba a hacer. Y número 3, proyección, es decir, guiarte e impulsarte estratégicamente hacia un destino. Cuando Dios trae una revelación, el panorama se aclara y se define para nosotros un destino. Estas 3 palabras son fundamentales. Es decir, ahora en Jacob ya había venido una mayor activación, una impartición de parte del Dios eterno para que él pudiera proyectarse aún más en esta palabra que le había sido entregada. Dice luego que Jacob se levantó de mañana e hizo voto con el Eterno. Y dice el verso 20 y 21. Y Jacob hizo un voto solemne diciendo: si Elohim estuviera conmigo y me protegiera en este camino que ando, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y yo volviera en paz a casa de mi padre, el Eterno será mi Dios. ¿Qué es o cómo se define la palabra voto? Un voto es una promesa voluntaria a Dios de llevar a cabo algún servicio o hacer algo que le agrada, a cambio de algún beneficio que se espera. Esto no quiere decir que Jacob pretendía negociar con Dios, sino que él quería estar seguro de su aprobación. Pasamos luego al capítulo 29 y entramos en el episodio cuando Jacob llega a Harán. Dice que Jacob continúa su camino y llega a la tierra de los orientales. Luego él ve un pozo que se encontraba en el campo y unos rebaños de ovejas. Él se acerca hacia los pastores que estaban en ese lugar y le pregunta ¿de dónde son? Ellos le responden de Harán. Luego Jacob les pregunta que si conocían a Labán y ellos le dijeron que sí lo conocían. Y Jacob les pregunta que cómo estaba él, pues ellos le respondieron que estaba bien y que su hija ya se acercaba para apacentar sus ovejas. Luego de esto, Jacob pensaba que ya ellos habían terminado su labor y que se iban a casa. Por eso, él les dice que aún era muy de día y que no debían recoger las ovejas, que las abrevaran y las apacentaran. En el verso 8, entonces, los pastores le respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Es decir, había un propósito aquí. El encuentro con Raquel parecía una coincidencia, pero no lo era. El Padre Eterno estaba guiando los pasos de Jacob. Jacob llegó a este pozo justamente cuando se presentaba su prima Raquel, y era evidente que la mano del Dios eterno estaba guiando sus pasos. Vamos a reforzar esto con el Salmo 37, versículo 23, donde nos enseña la palabra: por el Eterno son ordenados los pasos del hombre, y el Eterno se deleita en su camino. Es decir, no fue necesario que Jacob fuera de puerta en puerta viendo a ver dónde estaban sus parientes, sino que desde el mismo momento en que él sale de su casa, todo lo que él hizo, a cualquier lugar que él llegó, fue la mano del Padre Eterno quien lo estaba guiando. Pasamos al siguiente episodio, cuando Jacob encuentra a Raquel. Dice la escritura que Jacob vio a Raquel y que se acercó y removió la piedra del pozo y le abrevó el rebaño del hermano de su madre. Entonces Jacob besó a Raquel, alzó su voz y lloró. Y luego le dijo que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y le dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana. Corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas.
Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío eres y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Podemos ver acá que Labán recuerda la visita que había tenido del siervo Eliezer cuando Abraham envía a buscar esposa para su hijo Isaac. Recordemos que Eliezer se fue con 10 camellos y llegó con presentes y con regalos. Labán se acordó de esto y vemos que Labán era un interesado. Por lo tanto, cuando dice que él lo abrazó, era para tocarlo a ver qué traía consigo. Sin embargo, cuenta la tradición oral que Esaú envió a su primogénito, su hijo Elifaz, para que matara a Jacob. Pero este no lo hizo, sino que le robó las pertenencias que él tenía. Por eso, cuando Jacob llega y se presenta, él no tenía nada más. El siguiente episodio nos habla cuando Jacob trabaja por Raquel. Dice el verso número 15. Entonces Labán dijo a Jacob: ¿es que por ser mi pariente me has de servir de balde? Indícame cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, en tanto que Raquel era de hermosa apariencia y bello semblante. El significado del nombre Raquel es oveja y el de Lea es cansada. Según algunos comentarios, Raquel y Lea se parecían físicamente, solo que Lea tenía o era de ojos delicados, puesto a que ella estaba destinada para casarse con Esaú y Raquel para casarse con Jacob. Por lo tanto, por esta razón ella lloraba tanto y sus ojos estaban siempre debilitados. Vemos también que el tiempo o ese mes que Jacob permaneció con Labán no fue de gratis. Él tuvo que trabajarle, porque aunque era su pariente, él tuvo que prestarle esos servicios y trabajarle a Labán. Dice luego el versículo 18. Y Jacob se había enamorado de Raquel, de modo que dijo: te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Es decir, Jacob le propone este negocio a Labán pensando que podía ser rechazado, ya que en aquel momento se acostumbraba a dar una dote a la familia de la novia, pero como Jacob no tenía nada, pues lo único que podía ofrecer en ese momento era su trabajo. Dice entonces el versículo 19: y respondió Labán: mejor que te la dé a ti que dársela a otro. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como unos días porque la amaba. En este punto quiero hablarle a los jóvenes, y no solamente a los jóvenes, sino a todas aquellas personas que están esperando que llegue esa persona idónea para casarse en este tiempo. Y es que hay algo muy importante aquí, y es no apresurarnos o tener bien definido cuál es ese hombre o cuál es esa mujer del propósito que te van a ayudar y que te van a impulsar en el llamado que el Dios eterno te ha dado. Y es que nos llama mucho la atención que Jacob trabajó 7 años por Raquel, y para él eso fue como unos días, lo dice la palabra, lo enseña la palabra, porque él la amaba verdaderamente. Entonces, en este tiempo vamos a estar claros, vamos a esperar la respuesta y la dirección del Dios eterno para unirnos con esa persona que Él ha determinado que sea la persona del propósito para nosotros caminar en esa palabra y en ese llamado que Él nos ha entregado. No nos anticipemos. Eclesiastés 3 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo de los cielos tiene su hora. Así que no nos afanemos, sino que vamos a estar tranquilos esperando el tiempo y la persona que Dios ha determinado para nosotros. Seguimos ahora en el versículo 21 y dice: y dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi plazo se ha cumplido y deseo llegarme a ella. Entonces reunió Labán a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Pero sucedió que al anochecer tomó a su hija Lea y se la trajo, y él se allegó a ella. Y llegada la mañana, he aquí, era Lea, y él le dijo a Labán: ¿qué es esto que has hecho conmigo?
no te serví por Raquel, ¿por qué me has engañado? Ciertamente, aunque Jacob era el hijo de la promesa, en una etapa de su vida vemos cómo él fue un engañador y él engañó a su padre y a su hermano, cosa que más adelante él recibió de lo que había cosechado. Es decir, aquellas acciones que nosotros cometemos, aunque la bendición y la palabra estén sobre nosotros, si esto no está alineado a la voluntad del Eterno, más adelante pueden venir consecuencias a nuestras vidas. Jacob se pregunta o le pregunta aquí a Labán, ¿por qué me has engañado? Y yo les pregunto a ustedes que están viendo el video, quizás pudo haber pasado en ese momento por la mente de Jacob, ¿cómo se sintió mi padre o cómo se sintió mi hermano por el engaño y por aquella situación que ellos tuvieron que vivir? Pues cómo se sintió Jacob en ese momento que había sido engañado, que él había llegado a un acuerdo con Labán, que le había servido durante 7 años por su hija y ahora resulta que esa no era la recompensa que a él le habían entregado. No tuvo que haber sido nada fácil. Sin embargo, esto fue un proceso que tuvo que vivir Jacob para poder continuar y vivir plenamente la promesa que el Padre le había asignado. Por eso fue necesario que el Dios Eterno llevara a Jacob a su Betel, para iniciar un proceso en su vida donde la genética del reino pudiera ser activada, para que el potencial de la palabra pueda reproducirse. ¿Qué quiero decirles yo en este día? Que es necesario que el Dios Eterno nos lleve a ese Betel, nos lleve a nuestro Betel, para que Él pueda reafirmar esa palabra en nosotros, para que los cielos se puedan abrir y Él pueda reafirmarnos la palabra que Él un día nos había entregado. Sin embargo, más adelante el Dios Eterno le reafirma a Jacob su identidad. Entramos ahora en el siguiente episodio, que es Jacob recibe a Raquel. Luego que se completa la semana de esta, se te dará también a la otra, le dice Labán, por la labor que harás para mí otros 7 años. Es decir, en ese momento la boda duraba una semana. Entonces Jacob debía cumplir su semana nupcial con Lea para que luego se le entregara a Raquel. Luego de esto, entonces, en el verso número 30 dice: así se llegó también a Raquel y amó más a Raquel que a Lea, y le sirvió aún otros 7 años. El siguiente episodio son los hijos de Lea. Y es que comienza diciendo que Lea era menospreciada, pero el Dios Eterno le dio hijos, pero Raquel era estéril. Entonces comienzan a mencionarse acá cuáles fueron estos primeros hijos que tuvo Lea. Rubén, que significa miren, un hijo, y viene de la raíz ver. Simeón significa escuchó, y viene de la palabra Shema, es decir, oír, escuchar. Leví significa unido a, acompañar o adherido. Y Judá, que significa alabar o agradecer. Los nombres de todos los hijos de Lea estaban relacionados con la frustración que ella sentía por la mala relación con su esposo y su intento de ganarse su afecto. Dicho esto, entramos en el capítulo número 30 y este primer episodio es Raquel pide tener hijos. Dice Génesis 30, verso 1. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? El no tener algo en una persona va a provocar que se cree envidia por desear o tener algo. En este caso, Raquel era estéril y no podía dar a luz, y ya Lea le había dado 4 hijos a Jacob. Entonces se crea en Raquel la envidia hacia su hermana. Pero tomé un ejemplo acá y quiero mostrarles lo siguiente. Y es la actitud de Jacob en cuanto a la esterilidad de su esposa y la actitud que tuvo Isaac en cuanto a la esterilidad de Rebeca.
Para eso nos ubicamos en Génesis capítulo 25, verso 21. Dice: y suplicó Isaac ante el Eterno por su mujer, que era estéril. Y el Eterno atendió el ruego y concibió Rebeca, su mujer. En la parashá anterior se nos enseña que cuando Isaac toma a Rebeca por mujer, él tenía 40 años. Y cuando ella da a luz hijos, él tenía 60 años. Es decir, pasaron 20 largos años para que la palabra se cumpliera en Rebeca y para que ella pudiera concebir y dar a luz hijos. Es decir, durante estos 20 años, Isaac permaneció orando e intercediendo por la vida de su esposa hasta que ella lograra dar a luz, porque él creyó en la palabra. Pero ahora nos preguntamos nosotros, en este lapso o en este tiempo, ¿qué pensó Isaac? O nosotros nos ponemos o nos ubicamos en esta posición y no fue para nada fácil. 20 años, en 20 años pudo haber atacado la duda, pudo haber atacado el temor, la incertidumbre, pero él se mantuvo firme y creyó la promesa. Ahora, Jacob se enoja en contra de Raquel en vez de tomar la actitud que tuvo su padre Isaac de orar e interceder por la situación que ellos estaban pasando en ese momento. Vamos al siguiente episodio donde nos habla cuando Raquel cede a Jacob a Lea. Dice el verso 14: fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: es poco que hayas tomado mi marido, sino también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Las mandrágoras vienen del hebreo dudaín, que se traduce como jazmines. Sus raíces han sido usadas durante la historia en rituales mágicos, ya que tienen virtudes fertilizantes. Su ingesta puede producir alucinaciones o la muerte. Hasta este punto de la parashá no hemos leído que Raquel oró al Señor, que Raquel pidió tener hijos, sino que estaba buscando tener hijos a través de otros medios. Es decir, Raquel buscaba la solución en el lugar equivocado en vez de orarle al Padre Eterno. En este momento entonces ella decide formar parte de este rito creyendo en que las mandrágoras iban a solucionar la situación que ella estaba viviendo. Y Lea, sin pensarlo dos veces, accede al convenio en el que habían llegado. ¿Qué podemos ver por esto? Que Lea pudo concebir y darle a luz otro hijo a Jacob. Entonces Raquel, en vez de doblar e inclinar su corazón a él para pedirle por la esterilidad, estaba tratando de solucionarlo a través de otros medios. El siguiente episodio dice: Lea vuelve a dar a luz, y como les dije anteriormente, a través de este convenio, cuando Lea se llega a Jacob, pues ella le da a luz nuevamente. Pero nos vamos a ubicar en el verso 22 y 23, que dice: y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo a Dios, Dios ha quitado mi afrenta. Como pueden ver en la diapositiva, pude resaltar, la oyó Dios. Es decir, ya las soluciones que estaba tratando de hacer por sus propias fuerzas, por sus propios méritos, no le dieron resultado. Quiere decir que ahora ella inclinó su corazón a Dios y le oró al Padre Eterno. Por eso dice, la oyó Dios. ¿Qué provoca entonces esa oración y esa proclama que hace Raquel? Veamos qué es una proclama. Una proclama es dar a conocer audiblemente los decretos del Dios eterno. Es hablarle al mundo espiritual llamando las cosas que no son como si fueran hasta traer el cielo a la tierra. El objetivo de interceder es provocar cambios que traigan un alineamiento a la tierra, estableciendo el reino de nuestro Padre. Pasamos al capítulo 31 y el primer episodio es cuando Jacob refiere los engaños de Labán. Dice el versículo 10:
Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran delicados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Es decir, el Padre Eterno le muestra a Jacob el diseño. Por lo tanto, ya él estaba anticipado a lo que él debía hacer. Estaba confiado en que lo que había de suceder, el Dios Eterno se lo había mostrado y se lo había revelado de esta manera. Jacob fue un portador de bendición. ¿Por qué? En Génesis 30, verso 30, dice que Jacob le dice a Labán: porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido tu rebaño en gran número, y el Eterno te ha bendecido con mi llegada. Es decir, no importa cuántos Labán quieran levantarse en contra de ti en este tiempo para voltear las circunstancias a su favor. Si el Dios Eterno te dio la palabra, Él te anticipó y te dio el diseño, aunque para los ojos de muchos parezca ilógico, para los ojos del Dios Eterno es así. Porque si Él lo ha establecido de esa manera, es porque es su perfecta voluntad. Así que no importa los Labán que quieran venir en este tiempo para engañarte y para hacerte mal. El Dios Eterno y el favor del Dios Eterno, así como estuvo con Jacob, yo declaro que así estará contigo. Así como Jacob fue un portador de bendición, y desde el momento en que él llega a la casa de Labán, él lo bendijo a Labán a causa de Jacob. Pues así yo declaro en este tiempo que tú que me estás viendo eres un portador de bendición, y que donde quiera que tú llegues, tú vas a ser esa luz que el Dios Eterno ha enviado a ese lugar. Dicho esto, quiero que hablemos ahora un poco sobre la parte de Yeshua en la Torá, o donde encontramos a Yeshua en esta parashá. Y para eso me enfoqué en el episodio cuando Jacob llega a la tierra de los orientales y ve el pozo en el campo. Pero acompáñenme a leer en el capítulo 29. Dice: y siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo. Y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados. Y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y él les dijo: he aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Proféticamente el pozo sería Yeshua, es decir, representa la Torá. Yeshua es la Torá viviente. Los 3 rebaños de ovejas junto al pozo son las 3 tribus que fueron al sur, llamada proféticamente la casa de Judá. Y las ovejas que trae Raquel eran las 10 tribus que fueron esparcidas por el mundo, llamada proféticamente la casa de Efraín. Proféticamente Yeshua era el pozo de agua viva que será revelado finalmente el día en que las 12 tribus de Israel se encuentren reunidas en la mano del Padre Eterno. Ahora, ¿por qué Raquel trae las ovejas? Raquel es la madre de José, padre a su vez de Manasés y Efraín, quienes al ser adoptados por Jacob como hijos recibieron la bendición de ser la multitud de gentiles que recibiría la bendición de Abraham más adelante. El pozo no puede ser abierto, es decir, Yeshua revelado, hasta que estén unidos, y entonces todos podrán beber al tiempo de las fuentes de agua viva sin volver a tener nunca más sed. Vamos a reforzar esta palabra con lo que dice Ezequiel 37, 19 al 22. Así dice el Eterno: he aquí yo pongo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel sus compañeros, y las pondré junto al palo de Judá, y haré de ellos un solo palo,
y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás: así dice el Eterno, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a donde fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su propia tierra, y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididas en dos reinos. También nos dice Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas debo traer y oirán mi voz, y vendrán a ser un solo rebaño y un solo pastor. Al nacer de nuevo en Yeshua nos fue dado un linaje, es decir, el linaje de Abraham, es decir, caminar en esa cultura del reino y que los códigos que pertenecen al Dios eterno sean los que nos identifiquen. Ya para terminar, yo quiero decirte en este día y quiero dejarte como perla que tú y yo también pertenecemos a ese linaje, que sobre tu vida y sobre mi vida está esta promesa, está esta palabra que el Dios eterno entregó a Abraham, a Isaac y a Jacob, que sobre nosotros está esa promesa. Así que vamos a caminar en ella, vamos a creer y vamos a hacer lo que el Dios eterno nos encomendó y determinó en este tiempo para cada uno de nosotros. Espero que esta parashá haya sido de gran provecho para tu vida y que puedas acompañarnos cada semana en este hermoso estudio. El Eterno les bendiga. Shabbat Shalom.